Continúan las preguntas de qué es lo que sucederá con los clubes que decidieron demandar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo a la Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol en busca de mejorar su situación ante aquello de que todavía no hay ascenso ni descenso en el balompié de nuestro país. Luego de que el TAS rechazara una serie de medidas cautelares solicitadas por los 6 equipos de la Liga de Expansión, mucho sigue en el aire. Hay quien todavía no entiende qué es lo que está sucediendo, que según se sabe, tendrá su resolución final de septiembre a diciembre por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Aunque eso sí, esta resolución definitiva podría llegar solamente 6 meses después de que termine el plazo que los clubes y los federativos firmaron para abolir el ascenso y el descenso en nuestro país. Estamos de regreso, señoras y señores, y está con nosotros el licenciado Luis Jiménez, especialista en Derecho Deportivo, porque lo que salió ayer acerca de las famosas medidas cautelares que fueron rechazadas a los equipos de la Liga de Ascenso. Por un lado, licenciado, dicen los de la Liga de Ascenso, ya ganamos, y por el otro lado salen los de la Federación, ya ganamos, o sea, ganaron todos, o sea, yo no entiendo por qué ganan todos en una cuestión de estas de tribunales arbitrales, de arbitraje del deporte, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte nuevamente y a todas las partes. Pues no, realmente hoy no se puede decir que nadie ganó. Las medidas cautelares son lo que se conoce en nuestro derecho como una solicitud, una suspensión. Es decir, no se está revisando el fondo de la controversia todavía, sino lo que se está revisando es ciertos puntos en los que los apelantes solicitan, los voy a decir con todo respeto, es ridículo que los apelantes vayan a un tribunal a pedirle a su contrincante que no vaya a realizar acciones en contra de ellos por el ejercicio de un derecho. O sea, desde ahí estamos viendo que en ese aspecto, y lo he comentado muchas veces y he sido muchas veces criticado, hay una tendencia a beneficiar a cierto tipo de personajes del fútbol internacional en este tribunal, ¿no? Yo tengo claro eso. Yo desde un principio comenté que era mucho más fácil que estos clubes hubieran ido a un procedimiento interno en el país que haber ido al TAS, porque garantizaba que iban a perder esta situación, por lo menos esta primera parte, ¿no? Bueno, pero sí, aunque al final termina un equipo de fútbol o un afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, si va a un tribunal ordinario, pues lo desafilian por cuestión reglamentaria. Pues sí, pero eso no lo hace legal, ¿no? Eso no, claro. Eso no lo hace legal. Estamos hablando o sea, aquí lo que estamos hablando es cuestiones específicamente y puntualmente de derecho. La Federación Mexicana de Fútbol, como las otras 100 federaciones que hay en el país, se deben de regir por la Ley General de Cultura Física y Deporte. Esa Ley General de Cultura Física y Deporte les establece unas condiciones, les establece una característica, una dualidad. Se constituyen como asociaciones civiles y posteriormente, una vez que obtienen el registro de CONADE, que es la única que puede darles ese registro, se convierten en agentes colaboradores de la Administración Pública Federal y en consecuencia son autoridad para el juicio de amparo. Entonces, que la gente tenga miedo de hacerlo, eso es muy diferente a que no puedas hacerlo y no puedas obtener una sentencia favorable en un ámbito interno. ¿Cómo lo vamos a ver? Pero, licenciado, eso definitivamente es una ilegalidad que vive el fútbol, pero no nada más lo vive en México. Es una ilegalidad que se puede vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? En este momento, por ejemplo, el caso de los registros de Dani Olmo y otro futbolista del Barcelona fueron a la justicia ordinaria española y están metidos en un lío que tal vez hasta tengan que desafiliar a Dani Olmo del fútbol. Fueron a un procedimiento interno y la máxima instancia en impartición de justicia en España determinó que la contratación había sido ilegal, no había cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad. Lo mismo pasa en México, ¿no? Yo creo que para poder hacer un análisis profundo de esto, y no sobre lo que pasa en el TAS, porque
El TAS ya sabemos que es un tribunal a modo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se haga justicia en el TAS. Yo he ido varias veces al TAS y hemos obtenido en algunos casos justicia y en otros no, y uno lo acepta, ¿no? Como tribunal. Lo que digo es, para ciertos temas, no existe la misma objetividad y la misma precisión que existe para otros, ¿no? Pero yo lo que digo No. es que si un futbolista va a un tribunal ordinario, por la cuestión reglamentaria de FIFA, se corre el riesgo de ser desafiliado. A ver, vamos a poner el caso, ahorita ya le dejo a mis compañeros para las preguntas. Va estos 6 equipos con la justicia ordinaria, decir, señor juez, queremos que haya ascenso y descenso. El juez dice, está bien, que haya descenso y ascenso. ¿Y qué va a pasar con la Liga MX? ¿Tú crees que es más fuerte la Federación Mexicana de Fútbol que en este caso CONADE, que tuvo que acatar la resolución del juzgado? O sea, yo creo que sí, porque al final, abogado, pues la federación es un ente privado, ¿no? Que opera con dinero ese privado, es el error. ese es el error. Y la CONADE maneja dinero público, ¿no? Ese es el error. Ellos establecen en sus estatutos que sus actos son entre particulares y eso es falso. La Federación Mexicana de Fútbol es una autoridad y por lo tanto tiene las obligaciones que tiene cualquier otra autoridad. Ahora, aquí lo que estamos hablando no es de si se puede o no, estamos hablando que hay unas consecuencias de coerción en contra de quien lo haga, pero no vamos a saber si eso pasa hasta que no tenga una sentencia que la tengan que cumplir. Yo pondría, este caso ha sido muy mediático, y yo pondría en la mesa esta situación. Después de que un juez de distrito y un colegiado lo confirme, diga que esa situación del ascenso y descenso es una situación ilegal, yo les pregunto a los tres, ¿la consideran ilegal e injusta, sí o no? Totalmente. Entonces, si yo un no, juez se pronuncia... A ver, yo no, es que yo tampoco. Yo también, ahorita les digo. Le explico, abogado. Sí. Hubo una asamblea en la que votaron los 12 equipos que conforman la Liga de Expansión a favor de que durante 6 temporadas se suspendiera el ascenso y descenso a cambio de una contraprestación de 20 millones de pesos anuales divididos en 10 pagos. Hay una asamblea y hay una votación, y en el sentido estricto lo que hoy piden los 6 equipos que demandan es que el TAS les informe, esa es la raíz de todo, cuándo se va a instaurar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, porque en el laudo del TAS dice, se suspende de manera provisional por 6 temporadas el ascenso y descenso en la Liga MX. ¿En qué no se han puesto de acuerdo y que de ahí viene esta guerra nuclear? Es a partir de la 19-20 o de la 20-21, que el TAS en su laudo no especifica a partir de qué temporada se debe de instaurar el ascenso y descenso. Ese es el origen de lo que hoy están otra vez acudiendo al TAS. ¿A partir de cuándo se tiene que instaurar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano? Eso es lo que yo entiendo a partir de lo que pudimos ver en el laudo, licenciado. Sí, el origen de eso fue el tema de la pandemia y de proteger los intereses de los equipos por las pérdidas que habían tenido por este acto de fuerza mayor que impidió. Pero honestamente, o sea, siendo brutalmente honestos, ¿realmente esa es la razón? Que sea 2021 o sea después, o simplemente es un pretexto porque en este momento a la federación le conviene que no haya ascenso y descenso. O sea, se me hace una forma simplemente de proteger un interés oscuro, ¿no? Así lo considero yo, a lo que realmente está pasando. Aquí no tienen ni la voluntad ni el interés, porque si ese fuera, pues sobre ese mismo, me hablas de un convenio, pues hacemos un convenio modificatorio donde decimos que se terminó ese plazo y seguimos adelante. Vamos a hablar de cuestiones jurídicas. Eso era posible también. ¿Y por qué no se hizo? Debieron de haberlo contratado usted en lugar del abogado brasileño. El brasileño no tiene ni idea de lo que... ¿Cuántas veces le escribí a Castañeda y se lo dije?
Nunca me quiso responder una llamada. Le escribí 10 veces, le dije, tienes en tus manos el poder hacerlo, mucho más efectiva y mucho más barato que ir al TAS. Se los dije muchas veces. Oiga, licenciado, aquí es una situación para poderlo entender de manera muy práctica. Y yo me quiero ir al grosor de los aficionados, ¿no? Porque a veces también esto que usted está diciendo creo que es muy real. Yo considero todo lo que acaba de decir, yo estoy muy cercano a su visión, ¿no? Pero justamente hay muchas voces o muchos ejercicios también informados que articulan la otra parte de la historia, ponen todos estos recovecos legales que de plano, pues acaba de decir Luis, ¿no? Por ejemplo, una guerra nuclear, ¿no? Estamos metidos en estas batallas. Y Gerardo lo manifestaba desde el principio del programa. Al final del día sale una postura para decir que les favoreció el tema del TAS, y hay otros que salen a decir, ya ven. Bueno, de hecho, la liga ni siquiera se ha manifestado, ¿no? Como que más bien fue a partir de los medios de comunicación y muchísimos comunicadores que hacen esta interpretación, ¿no? Porque la liga no se ha manifestado. Mi pregunta con este contexto es, y de la manera más práctica, licenciado, ¿en dónde está parado hoy justamente el fútbol mexicano en términos legales del tema ascenso y descenso? O sea, si el TAS falla, no falla, si la federación por maneras oscuras lo hace, no lo hace, ¿en dónde está situado? O sea, para que la gente lo entienda. A ver, voy a retomar lo que quise decir desde un principio, que es los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol. Tómense unos minutos, son públicos, pueden entrar a internet y ver los estatutos. Tienen, cuando estaba Ernesto D'Alessio en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, yo era su asesor, hicimos un análisis respecto a las violaciones que tenía los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol en comparación a lo que tenía la Ley General de Cultura Física y Deporte. Encontramos más o menos como 53, 54 situaciones que son contrarias a la ley. La Federación Mexicana de Fútbol siempre se ha querido sustraer de su naturaleza jurídica de formar parte del Sistema Nacional del Deporte. En consecuencia, lo primero que dice sus estatutos es que los actos que se realiza la Federación con sus asociados son actos de particulares. Si tú eres un asociado y no haces efectivo tu derecho, estás consintiendo un acto ilegal y lo conviertes en legal, ¿no? Es un acto consentido. ¿En dónde estamos parados hoy? Pues estamos parados en donde quien sea afectado quiera hacer ejercicio o no de los derechos que la ley le da. Pero a ver, hay una aclaración, nada más ahí deténgase tantito, porque sí es una duda. La Ley General de Cultura Física y Deporte ¿aplica también para reglamentos de instituciones privadas? Pero ¿de qué me hablas? ¿Cuál es la institución privada? O sea, la Federación Mexicana de Fútbol es una AC. No. Ahí está y no recibe dinero del erario. No tiene nada que ver. No, por ejemplo, yo hago mi liga, por decir en términos coloquiales, licenciado. Yo hago mi liga de fútbol profesional. Vamos a poner el caso de la Kings League, ¿no? O la People's League. No, es lo mismo. No, porque la Federación Mexicana de Fútbol tiene un registro único del deporte que le otorga a CONADE y eso la obliga a formar parte del Sistema Nacional del Deporte. No es un ente privado. Pero no va al CINADE, la Federación nunca va al CINADE. Porque todos los que han sido presidentes del CINADE, o en este caso de CONADE, han consentido y han dejado que la federación haga lo que quiera, pero forma parte del sistema, y te explico la razón. Existe una sola federación para cada deporte. Una sola federación cada deporte significa que el gobierno le da a esa federación, conocidas en la ley como Asociación Deportiva Nacional, les da una especie de concesión para que desarrollen el deporte en su representación. Pero la federación se constituye como una asociación civil y cuando recibe el reconocimiento de CONADE, adquiere una dualidad que lo convierte
en un agente colaborador de la Administración Pública Federal. Sí, pero esa sentencia, o ese laudo que venga al final de cuentas, termina pues diciendo, a ver, Federación Mexicana de Fútbol, tienes que aceptar ascenso y descenso a partir de tal temporada. Vamos. Y si hay un acuerdo interior. No, es que, a ver, no hay que confundir. Lo que hay que revisar es si están siendo violados los derechos de estos equipos a través de un mecanismo. A mí sí me parece exagerado que estén violando los derechos de los equipos, no creo que sea por ahí. Yo le hago una pregunta, acuerdo, abogado. asamblea. A ver, suponiendo que es la contraprestación que ellos reciben es a partir de la 2021, 21-22, 22-23, 24-25, 25-26 y 26-27 sería la última temporada que recibirían la contraprestación. Es decir, es un acuerdo de asamblea que ellos firmaron, ¿no? A partir de la 27-28, suponiendo sin conceder, como dicen ustedes, se arma otra asamblea y esos equipos deciden decir, ¿sabes qué? Seguimos cerrado el ascenso y descenso, pero ahora voy a querer una contraprestación de 60 millones de pesos. Están en su derecho a pedirlo, ¿no? Y que el ente se los dé. Pues es que estamos hablando de un acuerdo privado entre personas que determinan que ese es el origen, ¿no? Hoy ese es el origen de un acuerdo privado que firmaron un contrato y que por eso viene la suspensión de la contraprestación, porque en un acuerdo privado hablaba, según fuentes cercanas a los documentos, que si había una demanda ante una instancia se suspendía la contraprestación. Tan es así que el TAS, en los documentos que desde ayer circulan, abogado, dice que la contraprestación de 2 millones sigue congelada, ¿no? Hasta que lleguen al final de este juicio. Lo que sí te digo es que en el momento en el que tú en un convenio prohíbes que tu contraparte exista una instancia superior de justicia para que evalúe si el convenio es legal o no, para mí existe una presunción de que hay un sometimiento, un acto de autoridad excesivo Pues sí. por parte de la Federación. Si hay un Pues sí, pero a la Constitución de México y a la Constitución de los Estados Unidos y a la de Brasil y a la de Argentina, porque esto es de FIFA, ¿no? Yo solo me preocupo por la de México, ¿no? Bueno, muchas gracias, licenciado. Okay. Gracias, Le agradecemos licenciado. mucho el espacio. Saludos. Vamos a una pausa, regresamos.